El gusano wormy y el avestruz truza. Érase una vez, hace algún tiempo vivía en el interior de las raíces del gran árbol wort un bonito gusano llamado wormy. Wormy era un gusano wort de color verde, largo y delgado, que llevaba siempre consigo unas bonitas gafas solares que adornaban su pequeña cabeza de gusano. Su cuerpo delgado le hacía ser uno de los gusanos más flexibles del lugar. Le permitía poder desplazarse muy ágilmente entre las raíces del gran árbol wort y recorrer muy fácilmente cada una de las raíces como si fueran sus casitas. Los gusanos wort eran unos gusanos muy especiales, no tan solo porque poseían diferentes coloraciones y formas, sino porque eran unos gusanos muy resistentes y fuertes, ya que su coloración les confería cualidades mágicas. Los gusanos wort eran invencibles ante el ataque de cualquier ave o animal que pretendieran dañarlos, ya que su capa de coloración les convertía en gusanos incomestibles y duros de digerir, cosa que hacía ahuyentar de allí a cualquier ave que intentaba zamparse a uno de ellos con su largo pico. En cuanto alguna ave se acercaba por el árbol de los wort con la intención de alimentarse con alguno de ellos, seguida se daban cuenta de que su pico era capaz de alterar el pequeño cuerpecito de los gusanos, ya que su pico salía rebotado por la fuerza que los gusanos ejercían sobre él, y las aves tenían que salir de allí sin llevarse ni tan siquiera un pequeño wort para desayunar. Algunas de ellas, pese a haber realizado varios intentos sin éxito, regresaban al árbol de los wort debidamente equipadas con la intención de poder capturar a alguno de los gusanos que allí vivían, pero siempre fracasaban en su intento, ya que la coloración de los wort les protegía y les infería inmunidad ante el ataque de las aves. Los gusanos wort eran unos gusanos especiales, ya que las raíces del árbol en el que vivían estaban rodeadas de agua de color que bañaban sus casitas. Los baños en los cuales estaban inmersos eran los que les conferían esta coloración y solía convertirlos en gusanitos muy especiales. Los baños estaban formados por 7 colores diferentes con los cuales los gusanitos se revestían, de tal forma que existían gusanitos de color amarillo, verde, azul, lilas, blanco, rojo y rosas. Cada wort podía revestirse con un único color y sería con el que se revestiría durante toda su vida de gusano. Por este motivo, cuando un nuevo wort nacía, tenía que tomar una importante decisión, ya que tenía que decidir el color con el que deseaba revestirse. Cuando los papás del nuevo wort y el pequeño decidían con qué color se revestiría su pequeño, acudían al centro de los gusanos melos, donde estos se encargaban de ofrecerles su primer baño con el agua de color deseada. Los gusanos melos eran los 7 gusanos que custodiaban los baños de los wort. Ellos fabricaban el agua de color que bañaba el mundo de los gusanos. Ellos elaboraban cada uno de los colores con los cuales los gusanos se revestían. Los gusanos melos eran los wort más antiguos del lugar, eran los gusanos más sabios y que disponían de mayor conocimiento. Ellos poseían la magia que les permitía crear agua de color para que los wort pudieran bañarse, y gracias a ellos los wort eran inmunes ante el ataque de las aves que se acercaban hasta allí con la intención de devorarles. Gracias a su magia los wort estaban protegidos y a salvo de ser víctimas del ataque de alguna ave, y esto les permitía poder vivir tranquilos y sin temor. Los gusanos melos se encargaban de ofrecer el primer baño de agua de color a los nuevos wort nacidos, y tras el baño les conferían un bonito nombre con el cual poder llamarlo. Les ofrecían su color, un nombre, y les daban su protección para el resto de su vida de gusano. La magia de su color perduraría por siempre gracias a la acción de los gusanos melos. La magia que poseían los melos derivaba de la melodía wort que resonaba al interior del árbol wort y que se originaba en las cañas de armónica que se habían formado en el interior del árbol. Las 7 cañas de la armónica creaban diferentes sonidos formando una melodía con las 7 notas musicales que salían despedidas de su interior. Cada nota musical creaba un color con el cual bañar las aguas que rodeaban las raíces del árbol, y con ella un gusano melo creaba la magia con la cual poder proteger a los gusanos wort nacidos. La melodía resonaba sin cesar al interior del árbol wort gracias al aire que circulaba entre las ramas del árbol y sus hojas. El aire que circulaba de manera natural en el hueco del árbol en el que vivían se introducía al interior de cada caña de la armónica, elaborando un sonido de nota musical que cuando era emitido generaba un color determinado con el cual poder bañar a un nuevo gusano. La nota musical seguía circulando por el interior de las raíces del árbol y llenaba cada baño de color que rodeaba el mundo de los wort, confiriendo al agua una determinada coloración. Los wort melos eran 7 y 7 colores diferentes de los que bañaban su piel. El gusano re wort era el gusano de color verde y el que encontraba la nota re de las cañas de la armónica. El gusano do wort era de color rojo y gobernaba la nota musical do. Mi wort era el gusanito de color azul y regulaba la nota musical mi que despedía la armónica. El gusano far wort era el gusanito de color amarillo y dominaba la nota musical fa. Sol wort era el gusano melo que regulaba el color lila y regulaba la nota la. Y finalmente el gusano si wort era el gusano de color blanco que dirigía la nota musical si. Los 7 gusanos melos eran los gusanos que permitían que los gusanos wort pudieran disponer de sus coloraciones, de sus baños y de su magia. Sin ellos, y sin la melodía que regulaban proveniente de la armónica, los gusanos wort se convertirían en simples gusanos susceptibles de ser engullidos por alguna ave que pretendiera alimentarse con ellos. Pero los gusanos wort sabían que mientras que dispusieran de su melodía, de su armónica y del color que bañaban sus aguas, nunca deberían temer a la acción de las aves ni ningún otro animal que se acercara por su árbol.
Los gusanos melos dirigían adecuadamente el aire que circulaba en el interior del árbol de los wors y hacían que se distribuyera de manera adecuada por el interior de las cañas de la armónica. Esta era su función principal, la función más valiosa que cualquier gusano wor podía tener, ya que toda la magia del interior del árbol dependía de ello. El gusano wormy, cuando nació, supo qué color desearía y seleccionó el nombre con el que le denominarían, ya que pensó que el color más idóneo para él sería el verde, producto de los colores de sus papás, el amarillo y el azul. En cuanto el gusanito wormy se dirigió por primera vez al interior de la raíz del árbol donde los gusanos melos vivían, The Word se le acercó, despidió una nota re sobre él, liberándola al interior de una de las cañas de la armónica, y automáticamente la nota re le inundó confiriéndole la coloración azulada de la cual en ese momento disfrutaba. Tras recibir el primer baño, la nota re comenzó a dotarle de una forma alargada y delgada, de la cual surgió el nombre con el cual le denominarían wormy, gusano pequeño y delgado. En cuanto Wormy recibió su nombre y su primer baño, todos los gusanos celebraban su nombramiento. Cada gusano se bañó en el agua, que poseía su color característico, hecho que les hacía fortalecer todavía más sus pequeños cuerpecitos de gusanos. Cada día se nombraba un nuevo gusano Word, y la actividad interior del árbol Word iba cada día más en aumento. Los gusanos siempre estaban de celebración y bañaban sus cuerpos en la nueva agua de color que se regeneraba tras cada nombramiento. El gusanito Wormy creció muy rápidamente y se convirtió en un gusanito muy veloz gracias a su diminuto y flexible tamaño. Poco a poco fue haciéndose conocido por todos los gusanitos del lugar y comenzó a relacionarse con gusanitos de su misma edad, en particular con su mejor amiga, la gusanita Worm. Worm era una gusanita de color lila, delgada y pequeñita como él. Llevaba una bonita diadema adornando su pequeña cabeza y unos hermosos ojos verdes que hacían convertirse en una gusanita muy bella, que encandilaba a cualquier gusano que se encontrara cerca de ella. Wormy, cada vez que se acercaba a ella y le miraba su coloración verdosa, su coloración azulada se acentuaba debido a la sensación tan agradable que sentía cuando ella se encontraba cerca. Wormy intentaba por todos los medios hacer sentir especial a Worm, para que ella quisiera disponer siempre de su compañía. Buenos días, Worm, dijo Wormy acercándole un grano de la mejor tierra que rodeaba una de las raíces del árbol Worm. Te he traído este granito de la mejor tierra que he encontrado en el lugar y además traigo conmigo un vasito de agua morada para que puedas acompañar con ella tu desayuno, dijo Wormy, que poco a poco iba consiguiendo calmarse. Oh, muchas gracias, Wormy, dijo la gusanita saboreando la tierra y el agua que Wormy le ofrecía. Creo que gracias a este espléndido desayuno puedo recuperar fuerza. Estoy deseando poder acudir hoy a la celebración de un nuevo nombramiento, dijo Worm emocionada, mientras que buscaba en el interior de su joyero una nueva diadema con la cual adornarse ese día. Creo que el nombramiento del nuevo gusano tendrá lugar dentro de unos minutos, cuando la raíz del reloj de la rama marque el número 2, dijo la gusanita mientras que miraba el reloj de la rama. Tenemos que estar listos y llegar a tiempo a la celebración. ¿Cuál crees que será el color que el gusanito podrá disponer?, dijo Worm emocionada mientras que miraba atenta los anteriores nombramientos. Los gusanitos fueron bañados con el color blanco, verde y amarillo. Quizás el nuevo gusanito está bañado con el lila y la nota que le inspira la caña de la armónica sea la nota la, dijo Worm pensativa, pensando que posiblemente su color sea el color seleccionado para el nombramiento de ese día. Sí, o quizás sea el azul. Hace mucho tiempo que ningún gusanito es bañado con la nota a mí, dijo Worm mientras que miraba a la gusanita. Vamos, se hace tarde, tenemos que llegar puntuales al nombramiento y ver de qué color los melos junto con el nuevo gusano han decidido, dijo Worm, mientras que salían deslizándose a través de unas raíces del árbol Worm y comenzaban a dirigirse hacia el centro del árbol donde los gusanitos melos se hallaban reunidos. Cuando los gusanitos llegaron hasta el centro del árbol raíz, los melos se hallaban dispuestos cada uno en sus respectivas cañas de armónica y esperaban el momento en que el nuevo gusanito hiciera su aparición allí. Cientos de gusanos se aproximaban curiosos para contemplar las cañas de la armónica, poder disfrutar de la armonía que está emitida de manera constante, sin saber que pronto su tranquilidad sería interrumpida debido a que la avestruz truza estaba ideando un plan contra los gusanitos Word y en especial contra los gusanos negros. Bueno, esta vez lo tengo todo bajo control, dijo la avestruz truza mientras que realizaba la última puesta a punto de su máquina de batido de transmutación. Todo está preparado y previsto. Pronto podré hacer el batido que tanto he soñado, con el que lograré transformarme en aquello que siempre he querido y siempre me ha sido negado, dijo la avestruz truza mientras que visualizaba una fotografía de su actriz preferida. Pronto mi cuerpo de avestruz sufrirá una pequeña transmutación, gracias al batido de transmutación que lograré crear con mi batidora transmutadora, dijo mientras que buscaba en el interior de su armario una gran bufanda de plumas de colores con las que comenzó a danzar de un lugar a otro. Pronto dispondré de bellas plumas de color, de una bonita cabellera larga y blanquecina y de un bonito pico y hermosas y bellas patas con las cuales podré convertirme en el ave actriz más hermosa que haya existido jamás. Todo el mundo admirará mi talento, mi manera de moverme y sobre todo podrán disfrutar viendo mi cuerpo colosal, dijo mientras que se imaginaba transformada en un bello pavo real. En cuanto tenga los ingredientes principales con los cuales puedes configurar la mezcla, los individuos dispongan en el interior de mi batidora de transmutación,
Seré capaz de generar el mejor batido que hará que mis plumas de avestruz se conviertan en plumas diferentes y de bellos colores. Batido con el que podré conseguir que mis patas se transformen y creen hermosas patas de pavo real, rítmicas y ágiles. Por fin veré mi sueño convertido en realidad, dijo el avestruz mientras que visualizaba una de las fotos de la actriz más conocida del lugar. Pronto seré la actriz más codiciada de todo el lugar. Toda Aveópolis me conocerá y seré la envidia de hasta la actriz más preciada que haya existido jamás, dijo mientras que seguía adornando su cuerpo con bufandas y pañuelos de plumaje. Comenzaba a deslizarse por el interior de su casita al ritmo del claxon que tocaba sin cesar. Pronto mi sueño se habrá convertido en realidad. Pronto no tendré que ocultar mi cuerpo ni disfrazarlo con ropas falsas, intentando camuflar mi poca destreza. Pronto podré disfrutar de un aspecto real y perfecto gracias a mi batido de Word. Dijo mientras que regresaba de nuevo a su laboratorio, donde tenía instalada su batidora. Gracias a mi ingenio y gracias a mi descubrimiento, puedo hacer que mi sueño se convierta en realidad. Me convertiré en la actriz más preciada de todo el lugar. Todo el mundo reconocerá mi valor y mi talento, dijo mientras que disponía de algunos de los ingredientes del interior de su batidora. Pero solo me hace falta conseguir los ingredientes principales con los cuales realizar mi batido de transmutación. Seré una nueva ave. Seré el pavo real más solicitado de todo el lugar. Seré una de las actrices más